Muy buenos días, continuando con la parte práctica, hoy les presentamos la guía número 5 de bioelectricidad, específicamente las partes A y B, que engloban las temáticas de la ley de Coulomb, campo eléctrico y potencial eléctrico. Entonces, para comenzar, les presentamos el primer ejercicio que es sobre la aplicación de la ley de Coulomb y campo eléctrico. Como podrán ver, dice ahí, dice, de la figura mostrada abajo, es un sistemita que tiene tres cargas puntuales, Q1, Q2, Q3. El inciso A nos pide cuáles son el módulo y la dirección de la fuerza total sobre la carga 2, es decir, sobre la carga que está acá en el medio. La escala está ejercida, es decir, esa fuerza ejercida por la carga Q1 y Q3. ¿Bien? Y el inciso B lo que nos pregunta es cuál es el campo eléctrico en el punto Q, es decir, donde está ubicada la carga 2, que es debido a Q1 y a Q3. ¿Sí? ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto Q debido a Q1 y Q3? Bueno, entonces los datos que tenemos son las tres cargas, tenemos la distancia 2,1, que es de 1 metro, la distancia 2,3, es decir, de la carga 2 a la carga 3 de 3 metros, y lo que nos pregunta son la fuerza neta que siente la carga 2, es decir, le vamos a denominar F2, y también el inciso B nos pregunta es cuál es el campo eléctrico en el punto Q, es decir, en la carga 2. Entonces vamos a poner campo eléctrico 2. Bien. Entonces, para poder calcular la fuerza electrostática entre dos cargas, recurrimos a la ley de Coulomb, que lo que nos relaciona es cómo podemos calcular la fuerza entre dos cargas que están separadas en una distancia d. Entonces, esa fuerza es proporcional a la constante eléctrica, que es una constante que vale 9,0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la multiplicación de esas dos cargas que están en juego en valor absoluto, porque eh, siempre tratando de que la fuerza nos dé positivo y la dirección le damos nosotros en función de que si existe una repulsión o atracción, eso lo vamos a ver después, y eso dividido entre la distancia que separan estas dos cargas al cuadrado. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá en la carga 2 nos está pidiendo la fuerza 2. Esta carga va a interaccionar individualmente con todas las cargas que estén a su alrededor. En este caso sería esa Q2, interaccionaría primero con Q1, ¿okay? Que está a su izquierda. Fíjense que las dos cargas son positivas. Si son positivas, va a haber una fuerza de repulsión. Es decir, cargas iguales, hay repulsión, cargas diferentes, atracción. Es decir, más con más, repulsión, menos con menos, repulsión, más con menos, atracción, menos con más, atracción. ¿Sí? En este caso es más con más. Entonces, acá está la carga 1, acá está la carga 2, más con más hay repulsión. Entonces, fíjense cuál es de la carga 2, la dirección de la fuerza que va a sentir debido a la carga 1. Va a ser hacia la derecha. Entonces, fíjense, ahí es donde aparece la fuerza F21, que es la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1. Bien, esa es la primera fuerza. Ahora analicemos lo mismo, carga 2 con carga 3. Es la carga 2 y la carga 3. La carga 2 tiene un signo positivo y la carga 3 también. Entonces va a haber una fuerza de repulsión. Es la carga 3, la carga 2. A mí lo que me importa es la carga 2. Fíjense, la carga 2, la fuerza hacia dónde va? Hacia a la izquierda. Entonces ahí aparece la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 3. Bien, entonces, como tenemos dos cargas que están que está rodeando a la carga 2, entonces vamos a tener solo dos fuerzas. Bien. Pero ahora lo que nos pide es cuál va a ser la fuerza resultante, porque fíjense, acá tengo la carga 2, acá está mi F21 y acá está mi F23. ¿Cuál es el que está tirando con más fuerza? Ese es el que me va a dar la dirección de la fuerza neta 2. Entonces hay una primera opción, que digamos que esa fuerza 2 va hacia la derecha. ¿Mm? ¿Y cuándo va a pasar eso? Que la fuerza 2
tenga una dirección hacia la derecha. Va a ocurrir cuando la fuerza F21 sea mayor a la fuerza F23. Entonces ahí la fuerza, el modo de calcular el módulo de la fuerza F2 sería F21 menos F23. ¿Sí? Pero también existe la otra posibilidad de que la fuerza neta esté en dirección para allá, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significaría que sea hacia la izquierda la fuerza neta? Que la F23, que la fuerza F23 sea mayor a la F21. Entonces, la fuerza 2 sería la diferencia entre F23 menos F21. Contrario a lo que es, con lo que habíamos mencionado, si es que la fuerza F2 se dirigiera hacia el lado derecho, que ahí sería F21 menos F23. Bueno, entonces, para saber en qué situación estamos, tenemos que calcular individualmente cuánto valen esas dos fuerzas, la F21 y la F23. Y ahí vamos a ver en qué situación estamos para poder calcular de esa manera el módulo de la fuerza F2. ¿Bien? Entonces calculemos cada una de esas fuerzas. Ahí tenemos la fuerza 2, 3, donde las cargas en juego son la carga 2 con la carga 3 y la distancia es 2, 3. Reemplazamos los valores. F23 sería 9,0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 10 coulomb por 5 coulomb y dividido entre 3 metros y eso al cuadrado. ¿Sí? Ahí podemos simplificar metro cuadrado de arriba con el metro cuadrado de abajo. El coulomb por coulomb, ahí va a ser coulomb cuadrado, con el coulomb cuadrado de acá de la constante se van, y me queda unidad de fuerza que es newton. Nos queda que F23 es igual a 5,0 por 10 a la 10 newton. Hacemos la misma cuentita para la otra fuerza, que es el 2,1, considerando la carga 2, la carga 1 y la distancia 2,1. Reemplazamos los valores, simplificamos las unidades, y al final nos da una cuentita de F21 de 1,8 por 10 a la 12 newton. Y ahora fíjense que ahí podemos comparar esos valores, F23 y F21. ¿Y qué conclusión sacamos? Que F21 es mayor, es decir, la magnitud de F21 es mayor a la magnitud de F23. Entonces, al ser mayor, estamos en la situación de que la fuerza neta que va a sentir la carga 2 tiene una dirección hacia la derecha o hacia X positivo. ¿Estamos? ¿Hacia X positivo o hacia la derecha? Entonces, la ecuación para calcular la fuerza neta 2 es F21 menos F23. ¿Bien? Entonces, si reemplazamos ahí los valores que calculamos hace rato de las fuerzas individuales, F21 sería 1,8 por 10 a la 12 newton, menos F23, 5,0 por 10 a la 10 newton, dando una cuentita de 1,75 por 10 a la 12 newton. Pero como estamos trabajando con dos cifras significativas, el 5 redondea al 7 a 8. ¿Bien? Con eso ya determinamos cuál es la dirección, que dijimos hacia la derecha o X positivo, y el módulo de esa fuerza, que es 1,8 por 10 a la 12 newton. Pasando al inciso B de cómo calcular el campo eléctrico, tenemos que partir de la definición de qué es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico se define como la fuerza en ese punto dividido entre la carga en ese punto. Bueno, y como nuestro punto en cuestión es Q, la fuerza neta en ese punto sería F2 y la carga en ese punto sería Q2. Por eso hemos denominado campo eléctrico 2. ¿Bien? Reemplazamos, sería la fuerza 2, que es lo que calculamos en el inciso A, 1,8 por 10 a la 12 newton, dividido entre la carga 2, que son 10 coulomb. Y ahí fíjense que aparece la unidad newton sobre coulomb. Y eso es la unidad de campo eléctrico. Entonces, resultado, o sea, 1,8 por 10 a la 11 newton sobre coulomb. Bien, esto es sobre aplicación de la ley de Coulomb y campo eléctrico. Pasemos a otro tipo de ejercicio, que es sobre potencial eléctrico y la utilización del teorema de trabajo y energía, en este caso, energía potencial electrostática. Vamos a recordar eso, lo del teorema que ya hemos visto antes. Entonces, ¿qué nos dice el inciso A? ¿Cuál es el potencial eléctrico a una distancia de 3 metros de la carga Q1 de 15 por 10 a la menos 6 coulomb? Fíjense que tenemos una carga Q1 que tiene esta carga, ¿sí? Este es el valor, 15 por 10 a la menos 6 coulomb, y además nos dice que
que hay un punto que está separado a 3 metros y en ese punto que quiere que lo que calculemos es el potencial eléctrico. ¿Bien? Entonces, para calcular ese potencial eléctrico, tenemos que partir de una ecuación que me relacione la carga y la distancia con el potencial eléctrico, y es esa ecuación que nos dice que el potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica, que habíamos visto en el anterior ejercicio, tiene el mismo valor, por la carga, ¿m? En este caso sería Q1 dividido entre la distancia 1, ¿ah? Que eso es lo que estamos colocando acá. Entonces el potencial eléctrico sería eso. Reemplazando los valores, tenemos la constante eléctrica, la carga Q, la distancia, que tenemos todos los datos. Ahí podemos simplificar este culón con el culón de abajo. Acá, un metro de arriba con el metro de abajo. Y fíjense que nos queda, ¿qué unidades? Haciendo dimensión. Newton por metro sobre culón. Newton por metro sobre culón. Y Newton por metro es Joule. Entonces nos quedaría Joule sobre Coulomb. Y Joule sobre Coulomb es el voltio o volt. Bien, entonces este resultado de acá, del potencial eléctrico, nos va a dar en volts. Entonces haciendo la cuentita nos da 4,5 por 10 a la 4 volts. Bien, eso sería el inciso A. Es saber la ecuación del potencial eléctrico. El inciso B lo que nos dice es que una carga Q2 se halla originalmente a 3 metros de Q1. ¿Sí? Tengo Q1, tengo Q2 y estos dos están separados a 3 metros. ¿Bien? Ahora nos dice si la carga Q2 es desplazada hasta un punto situado a 5 metros, es decir, agarro esta carga 2 y lo desplazo hasta 5 metros. ¿Ah? De la distancia, es decir, con respecto a Q1. Pregunta, ¿cuál es la energía potencial electrostática de la carga Q2 antes de ser desplazada? A ver, veamos. Tenemos las dos cargas como datos, Q1, Q2. Tenemos la distancia antes de ser desplazada, después de ser desplazada esa carga. Y lo que nos pregunta primero es, ¿cuál es la energía potencial electrostática antes de que se desplace? Es decir, cuando tengo Q1 y Q2 separadas a 3 metros. Me pide calcular cuál es la energía potencial electrostática, es decir, U1. El inciso B nos dice cuál es la energía, no, en el mismo inciso B, pero nos pregunta otra incógnita, que cuál es la energía potencial electrostática después de haber sido desplazada, es decir, ya no en 3 metros, sino a los 5 metros. Entonces ahí podemos calcular U2. Y finalmente nos pregunta cuánto es el trabajo que realiza el campo eléctrico de que agarre Q2, lo pase de 3 hasta 5 metros. ¿Cuál es el trabajo que se realiza? Entonces, para poder calcular la energía potencial electrostática necesitamos una ecuación que me pueda relacionar las cargas y la distancia. Y esa ecuación es esa de ahí. ¿Ah? Donde está la energía potencial electrostática, va a ser la constante eléctrica multiplicada por las dos cargas, el valor de las dos cargas, dividido entre la separación de esas dos cargas. Bien, entonces ya teniendo esa ecuación, podemos calcular primero la U1, que es antes de ser desplazado, es decir, cuando la distancia es 3 metros, es decir, cuando la distancia es 1 de 3 metros, tenemos las dos cargas, Q1 vale 15 por 10 a la menos 6 coulomb y Q2 vale 3 coulomb, sabemos la constante eléctrica, y el D1 habíamos dicho que es antes, entonces son los 3 metros. Ahí simplificamos un metro de arriba con el metro de abajo. Acá tenemos coulomb por coulomb, nos da coulomb cuadrado, con el coulomb cuadrado de acá abajo se simplifica. Y entonces fíjense que nos queda newton por metro. Y newton por metro son joules. Nos daría 135.000 joules. Pero fíjense que estamos trabajando con dos cifras significativas. Entonces sería 1,3, pero el 3 pasa a ser 4 debido a que acá hay un 5. Entonces sería 1,4 por 10 a la 5 joules. ¿Bien? Esa es la manera de determinar la energía potencial electrostática. Ahora pasamos a la energía potencial electrostática después de haber pasado de 3 hasta 5. Entonces ahora la distancia de separación ya no son los 3 metros, sino ya es de 2, y de 2 vale los 5 metros. Entonces todo lo mismo de arriba, y la única diferencia es que ahora acá calculamos reemplazando con D2 igual a 5 metros. Simplificamos las unidades, hacemos la cuentita, nos da 81.000 joules, y acá con dos cifras significativas sería 8,1 por 10 a la 4 joules.
Bien, ya tengo la energía potencial electrostática antes y después de haber sido desplazado. ¿Cómo puedo calcular el trabajo que realicé al mover esa carga Q2 de 3 hasta 5 metros? Si tenemos la energía potencial electrostática. ¿Ah? ¿Cómo puedo calcular el trabajo? Para eso recurrimos al teorema de trabajo y energía, ¿se acuerdan? Cuando habíamos visto en la guía número 1, en la guía número 1 vimos eso, eh, donde nos decía que el trabajo es igual a la menos variación de la energía potencial. ¿Ah? Esa es una parte del teorema del trabajo y energía. Entonces yo tengo la energía potencial electrostática en este caso, entonces puedo decir que esa variación de la energía potencial electrostática es U2 menos U1. Y yo conozco ya esos valores que había calculado. Entonces ya habiendo calculado eso, hago la diferencia, hago el trabajo es igual a menos 8,1 por 10 a la menos 4 joule, menos 1,4 por 10 a la 5 joule. Fíjense que acá va a haber una diferencia 8,1 entre este y este, va a dar un valor negativo. Y ese valor negativo, con este negativo, nos va a dar positivo. Entonces, es coherente que el trabajo nos dé positivo y nos da una cuenta de 5,9 por 10 a la 4 joule. Y tiene que ser positivo porque es un trabajo que se les está dando a la carga para que se pueda eh, mover. Ya habiendo desarrollado estos dos primeros ejercicios, ahora les dejamos 4 ejemplos resueltos en dos libros, uno que son en el Jankol y el otro en el Cromer, donde en estos 4 ejemplos van a volver a ver los conceptos que hemos aplicado en estos dos primeros ejercicios, donde van a ver, por ejemplo, el ejercicio número 3 se trata sobre la aplicación de la ley de Coulomb. Este ejemplo, el ejemplo 21.2, está resuelto en el libro de Giancoli, en el volumen 2, en la página 566. En el ejercicio 4 van a ver que es sobre la aplicación de campo eléctrico, que es el ejemplo 21.6, que es un ejemplo resuelto del Giancoli. El ejercicio 5 y el ejercicio 6 son dos ejemplos resueltos del capítulo de electricidad del libro del Cromer. Así que por favor revisen la resolución de cada uno de estos ejercicios para poder concretar todo lo que les explicamos en este video.